Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. En nombre de la presidenta, la licenciada Sandra Luz Castillo Hernández, les doy la más cordial bienvenida a esta séptima sesión del ciclo de conferencias en torno al sistema penal acusatorio, organizado por el Colegio de Profesionales Promotores de la Cultura de los Derechos Humanos. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Julio César Balandrán Guajardo, de quien tendré el honor de presentar con una breve semblanza. Tiene el título de doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con su tesis doctoral titulada La problemática del concurso de las teorías causalista, finalista y funcionalista en el sistema penal de Nuevo León. Como parte de sus estudios de doctorado, hizo una estancia de investigación en la Universidad de Regensburg, Alemania. Actualmente se desempeña en el área de amparos penales del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León, donde labora desde julio de 2014 y de donde desde 2014 hasta 2020 laboró en área de procesos penales del sistema procesal penal acusatorio. Bueno, esta es una breve semblanza de sus últimos de preparación. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor. Eh, Quisiera solamente recordar a a los asistentes mantener sus micrófonos apagados, sus cámaras encendidas en la medida de lo posible y recordarles solamente, por favor, en caso de requerir constancia, es requisito que tengan sus cámaras encendidas. Y pueden realizar sus preguntas a lo largo de la ponencia mediante la manita digital de Zoom. Y bueno, sin más, les cedo el uso de la voz, doctor Julio Balandrán. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, maestra. Eh, Gracias, compañeros. Les agradezco. Me da mucho gusto estar con ustedes, eh, eh, compartiendo lo que he aprendido en mi tiempo de desempeño profesional. En este caso, eh, pues además de haber llevado, de llevar un amplio, llevar ya varios años como defensor público en el área de procesos, donde veíamos el sistema acusatorio, donde también vi recursos de apelación. Ahora estamos en el área de amparos y segunda instancia, donde también recientemente estoy empezando a ver apelaciones. En los amparos veía los trámites de la apelación también, en los amparos directos y en los amparos, y bueno, y ahorita ya además estoy viendo apelaciones. Entonces me da mucho gusto estar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer en el transcurso de la ponencia, o me pueden hacer o pueden de igual forma, al último va a haber un espacio para unos 10 minutos, más o menos 15, para hacer preguntas. En este caso, este, entonces tenemos la situación de recursos aplicables contra la sentencia en el sistema acusatorio. Entonces, vamos a empezar ahorita con dando un repaso antes de llegar al tema breve sobre lo que son los principios del proceso penal acusatorio en México, ¿verdad? Entonces, tenemos como principio como los principios al menos que dice la Constitución: publicidad, concentración, contradicción, continuidad, inmediación. Así viene al menos en la Constitución. Luego ya tenemos algunos otros principios, el de imparcialidad, que no vienen al menos en el, en ese artículo, pero vienen en la Constitución. Si mal no recuerdo es el 17. Tenemos también el de presunción de inocencia, que no aparece ahí, pero bueno, eso aparece en otro apartado del artículo 20 y es para el imputado. El recurso de apelación me parece un tema muy importante. ¿Qué recurso hacer contra la sentencia? Me parece el tema muy importante. Mm. Y aquí en este caso destacamos nosotros el principio de contradicción, que es precisamente ya sea para una de las partes o para otra, hacer el principio de contradicción,
es fundamental el principio de contradicción, no únicamente para desde la vertiente procesal, desde la vertiente horizontal, sino de la vertiente de contradecir lo que dice el tribunal. Eh, la autoridad de primera instancia, ya sea el tribunal de juicio oral, si es en base, si son tres jueces o el juez de juicio oral. Entonces aquí tenemos el principio del recurso, del recurso que procede contra la sentencia, que de acuerdo a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos es el artículo 8 que ahí lo transcribimos y lo pusimos ahí en la diapositiva. Dice, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Y vemos como el inciso H dice el derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. En este caso, el recurso que tenemos, pues estamos cumpliendo con este recurso en el Código Nacional de Procedimientos Penales a través del recurso de apelación. Y aquí, vamos a decir algunas cuestiones en este curso, en este tiempo que tenemos, este, de que son nuestra opinión personal y algunas podemos, las fundamentamos en el código, en algunos registros que tenemos, que encontramos. Este, entonces ¿cuál sería el recurso que tenemos en México? Pues para recurrir el fallo del juez, pues es el recurso de apelación. El recurso es muy importante, este recurso, porque precisamente para promover el amparo requerimos primero hacer el recurso de apelación. Entonces aquí tenemos, aquí pues por eso pusimos en la diapositiva, ¿qué recurso procede contra la sentencia definitiva? El recurso de apelación, ¿verdad? Es el recurso de apelación y es importante, bueno, y el fundamento lo tenemos en el artículo 471, en el segundo párrafo de la sentencia definitiva, y por ahí en la siguiente diapositiva aparece el texto, ¿no? Dice, ¿cuál es el término? Es el segundo párrafo. Aparece dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. Entonces, aquí se suscita una cuestión. Los que estamos aquí en Monterrey, creo que, o Nuevo León, creo que una gran parte de los que estamos aquí somos de Nuevo León, pues los jueces, y creo que esto también pasa en otras partes de la República, los jueces en el estado dictan una resolución y dictan inmediatamente después de los alegatos de clausura, ya se deliberan en un momento o inmediatamente después, pero dictan una resolución. Esa resolución lo hacen de manera oral y lo hacen básicamente pues señalando el sentido del fallo, que es lo más importante, y luego ponen algunas consideraciones, pero en la misma resolución, cuando están dictando ellos la sentencia, ellos mismos dicen que ellos nos darán, que esta es una resolución, normalmente dicen que es un resumen de la resolución, una parte sucinta de su resolución, que ya encontraremos en la resolución, dictarán una resolución por escrito dentro de los 5 días siguientes y la notificarán esa resolución. En ese momento es en el que normalmente hacemos la apelación. Incluso a veces nos dicen que después de ese momento los jueces empezará a correr el término para apelación. Entonces son 10 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada. Y 10 días después, aquí es importante tomar en cuenta que es siguientes a la notificación de la resolución impugnada y bueno, así cuando lo hemos hecho así nosotros, no hemos tenido problema porque de repente hay quienes dicen
que son 10 días después de que dictó la resolución en forma verbal en la audiencia. Yo en sí no estoy de acuerdo con eso porque para empezar no está por escrito la resolución y luego es un poco más difícil hacerlas con la parte considerativa. Incluso acabo de leer una sentencia de ver una audiencia donde el juez dice que ahí simplemente está haciendo un resumen de la sentencia y que la parte escrita la va a hacer por escrito va a decir, detallar cuáles pruebas fueron las que se presentó y cuáles pruebas fueron las que se desahogaron. Y en base a eso se va a sustentar su resolución. Por ello es que creo que nosotros sin problema las hemos presentado después de que se notifica la parte escrita, 10 días después. Pero ojo, dice 10 días siguientes a la notificación. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que la notificación dice 10 días después a la notificación. Y aquí puede haber confusiones. Yo les diría que lo hagan como dice literalmente, se me notifica la resolución por correo o por lo que sea y los 10 días los empiezan a contar después. Aquí es importante tomar este tipo de situaciones porque, pues, porque si se nos vuelve a resolver, no tenemos resolución favorable, pues podemos hacer el amparo. Y si la presentamos extemporánea, pues ya no vamos a poder tener acceso al amparo. Por eso aquí es importante de perdido presentar la apelación. Entonces, si tenemos 10 días siguientes, entonces después aparece, aquí aparece también el recurso. Es el segundo párrafo, dice el recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de Enjuiciamiento se interpondrá ante el tribunal que conoció el juicio dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se expresarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. Entonces, bueno, entonces tenemos la siguiente diapositiva donde nos explica, es una tesis la aislada, y donde dice que las notificaciones personales surten efectos al día siguiente en que se practican, por lo que a partir de esa fecha inicia el cómputo del plazo de 10 días para interponerlo. Esto lo digo porque a veces tendemos a creer, ya ven que los amparos surte notificaciones, surten efectos de notificaciones al día siguiente y empieza a correr el término al día siguiente al en que surte efecto de notificación. Entonces aquí es al día siguiente a la notificación. O sea, no sé si queda claro ese cómputo del término de 10 días, compañeros. Yo quisiera preguntar, en Sí, caso adelante. de las notificaciones por correo electrónico, o sea, que no se realicen de manera personal, eh, ¿a partir de cuándo empiezan a contar? Las notificaciones por correo y creo que hay disposición expresa, creo que es el artículo 81. También se tienen como notificaciones personales. Entonces yo creo que ahí yo la tomaría como personal y iniciaría el cómputo al día siguiente. Ya si se encuentran, porque, a ver, vamos a ver el artículo 81, sí, creo que es el 81 el que señala. Porque en unas, Es eh, el 82, perdón, es el 82. Sí, ok, escucho. en unas materias empiezan a contar, creo que 2 días después, Sí, pero pero pues aquí, es diferente, sí. mira, aquí está el artículo 82. Personalmente podrán ser en audiencia o por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal. Entonces, ustedes señalaron como, o ya sea como abogados, este, la dirección de correo electrónico, pues aquí está el fundamento para que empiecen a tomarse como personal y empiece a correr al día siguiente. Entonces, Ok, yo creo que yo me iría así, ya si les llegó el último día, la notificación o son abogados, que revocaron al abogado y se las pasan el último día, pues ya ustedes ven.
pero yo no me arriesgaría y yo la tomaría esa como personal, porque ahí está el fundamento. Me equivoqué por un artículo, ese era el 82, pero ese sería. Ok, Entonces, de acuerdo, gracias. entonces aquí es importante, dice que expresarán por escrito, ya en la misma audiencia, ya en la misma por escrito, en la misma parte por escrito, ahí en ese mismo escrito de apelación, ahí mismo se hacen los agravios. Este, ya ven ustedes, los agravios, pues, ya tienen su técnica y depende mucho de cada quien la técnica con la que se va a hacer el, el, el agravio, ¿no? Para muchos debe tener una forma silogística, el agravio, y más, y ese es el criterio en el que se sustentan los tribunales, de que haber un silogismo. Bueno, ya ven un silogismo, pues por eso entendemos es un razonamiento jurídico, lógico, deductivo, donde se parte de una premisa mayor, y luego si se enlaza a través de la menor, da una conclusión. Por ejemplo, en el caso del delito de violación, pues, ¿cuáles son los elementos del delito de violación? Que haya cópula, y que sea sin la voluntad de la víctima, ¿verdad? Del sujeto pasivo. Entonces, esa es la premisa, son las premisas mayores. Entonces, la premisa menor sería si en el caso, la ligamos al caso particular, si hubo esa, si hubo esa violación, si hubo esa cópula primero en el caso, y la dos sería por decir si hubo la falta, la ausencia de consentimiento, el no consentimiento. Entonces, si es así, se da la conclusión. La premisa mayor se enlazó con la premisa menor y luego están las conclusiones, ¿verdad? Entonces, si es así, pues así hacemos el agravio, decimos, digo, obviamente están los otros los razonamientos, explicamos por qué no hubo consentimiento, si hubo porque la mujer se aceptó o la víctima aceptó que la persona la cópula, ya sea que haya sido expresa el consentimiento o que haya dicho expresamente, sí, hazme esto, hazme lo otro, sí, lo cual normalmente no sucede. Normalmente los consentimientos en la violación son son de una forma tácita o implícita. Esto quiere decir que no lo dice expresamente, pero haces por las manifestaciones que hace creer a la persona que está de acuerdo y que la consintiendo. Por ejemplo, bueno, no queremos hacer así muy gráficos, pero pues si están pues dándose besos y ella acepta que o la víctima acepta que se cueste arriba de ella el supuesto agresor, pues y pues ya para no entrar de más en detalles, pues ese puede ser un ejemplo para el consentimiento, ¿verdad? Y eso se puede usar como alegato y como los razonamientos que se hacen cuando se están expresando los agravios. Otra cuestión para formular eh, el recurso de apelación, pues ya vemos que debe tener, obviamente que la carpeta en la cual se interpone, la autoridad a cual va dirigida, pero ante la cual se interpone. Y obviamente que ahí, pues si fue el juez de control y de juicio oral, que aquí se llama en Nuevo León, creo que en otros estados se llama juzgado de garantías, y en Nuevo León a los mismos jueces de control son también de juicio oral, aunque no puede llevar uno los mismos dos diferentes etapas, ¿verdad? En otras partes de la República, pues tienen el juez de garantías y algunos lo tienen así, a ese mismo juez y de juicio oral. Bueno, en este caso sería juez de juicio oral, a menos que sería juez de garantías si se dictó, o juez de control si se dictó en procedimiento abreviado, porque ese es en el único caso donde el juez de control, aquí se llaman así en Nuevo León y en el Código Nacional, dicta una sentencia definitiva en el procedimiento abreviado.
que también puede proceder, por supuesto, el recurso de apelación, pero sería un poco raro porque pues generalmente la parte, eh, y el imputado generalmente accede a ese abreviado y accede a la pena, entonces sería un poco raro hacer el, el abreviado y luego oponer y luego recurrirlo, pero bueno, está la posibilidad, no creo que tampoco sea impedimento. Aquí en Nuevo León hubo algunos casos donde se llevó a cabo el abreviado y el juez, aunque el imputado estaba de acuerdo, el juez dictó una absolutoria porque refirió el juez que no se habían dado con los datos de prueba, no se acreditaba más allá de una duda razonable la responsabilidad del imputado, entonces lo absolvió. Entonces, pues se puede dar ese caso, ¿no? Este, entonces, se puede dar ese caso. Entonces tenemos, escucho. ¿Sí voy bien en la diapositiva o ya me pasé o Ah, estoy... no, falta una parte. Si quiere, nomás, si no hay inconveniente, le puede atrasar una. Este, Bueno, entonces está la sustanciación. Se promueve el recurso de apelación. El recurso de apelación, pues está la parte que los agravios, ya dijimos, el escrito donde se dirige a qué autoridad, la carpeta en la cual se presenta. Ahí pues recomendamos, no, aunque no lo dice, pero por su conducto señalamos, pues, ocurrimos a poner este recurso de apelación de la sentencia dictada en tal fecha, terminada de engrosar por escrito en tal fecha, ¿verdad? Y luego ya ponemos la misma que nos causa los siguientes agravios. Luego ponemos los agravios. Básicamente lo que dicen los criterios es que lo que importa es la causa a pedir, señalar la causa a pedir. Pero aquí hay una cuestión. Cuando pidamos la apelación, cuando la promovemos, podemos pedir una audiencia ante el tribunal, pero esa audiencia, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, es para hacer actos aclaratorios, para aclarar alguna cuestión del recurso de apelación. Esta audiencia no impide que la misma sentencia en la que se dicte la apelación, esa audiencia se puede hacer a petición de parte o cuando el tribunal lo estime necesario, puede convocar a las partes a una audiencia, ¿verdad? Entonces, en ese caso, convoca a las partes a una audiencia y se lleva a cabo la audiencia, la audiencia se lleva a cabo y Y si la pide la parte que la pide, pues obviamente que lo mejor es que tenga algo que no sea repetir la misma, lo que dice la apelación, sino ni agregar mucho menos agravios nuevos. Y hay criterios sobre ese aspecto y hay criterios en los tribunales y de hecho hace poco pasó con un excelente abogado de aquí de Nuevo León, uno de los pioneros en el sistema acusatorio. No sé si él pidió la audiencia o no, pero, pero, pues fijaron la audiencia y total cuando estaba él dando la audiencia el juez le decía que lo que le estaba diciendo no venía en el recurso y que no ni podía ampliar agravios. Entonces, bueno, es un excelente abogado. Ahí no conocí el caso con profundidad, pero era un excelente abogado y bueno, pues la cosa es que de todas maneras se declaró infundado la apelación. Y otra cuestión aquí este, otra cuestión es, em, una vez me pasó a mí también hay una magistrada que normalmente dicta en las apelaciones, dicta fecha para audiencia. Y y en esa fecha convoca las partes y demás. Y en esta fecha de la audiencia
pues o vuélvalo, no tienes que, como ella lo convoca, obviamente que pues no tiene uno que manifestar algo, puede uno simplemente, como lo convocó ella y no la pidió a uno, pues no tiene uno, no hay una obligación de uno de hacer manifestación, simplemente normalmente los abogados lo que hacemos, es decir, si no vamos a agregar nada, es decir, no, pues yo ya interpuse mi, mi apelación adhesiva porque también nos podemos adherir a la apelación. Yo ya las alegaciones la hice en la apelación adhesiva o si hice la apelación en la apelación, en el recurso de apelación. Entonces, a mí me tocó una vez hice las manifestaciones porque en la apelación me había negado yo había pedido una suspensión condicional al proceso en una incumplimiento de obligaciones alimentarias. Y yo decía que ya había pagado mi defendido lo que quería, lo que la víctima solicitaba en la acusación, ya lo había pagado mi defendido. Pero en la audiencia, la víctima, en la audiencia de donde pedí la suspensión, ya había dicho que sí la víctima, pero pues no, la víctima dijo que no, que ella no quería, que tenía otros daños, que no salía en la acusación, pero le había causado mucho daño. Entonces yo dije, en la apelación, yo me inconformé con esa resolución y dije que ya había pagado y dije que había pagado este, una cantidad distinta mayor a la que ya había pagado, pero en cualquier caso yo ya había cubierto el monto de la apelación, el monto de reparación del daño. Entonces en la apelación yo dije, no pagué esta cantidad, pagué esta otra cantidad en la audiencia. En cualquier caso, en los dos casos ya había cubierto la reparación del daño y ese no fue el tema. El tema era que la víctima estaba diciendo que yo tenía que pagar más de lo que ya ella había pedido. Entonces ahí la juez, pues no, lo tomó en cuenta lo que dije y además hice el razonamiento donde se desprendía que lo que estaba aclarando estaba en el mismo recurso de apelación y en la acusación y pues en este caso nos declaró incluso fundada la apelación. Pero hay unos magistrados que sí dictan esa audiencia. Entonces lo que se hace en la apelación, regresando un poco a la sustanciación, promueve uno cada su apelación. Dice el código que debe ser para cada, debe ser una copia para cada una de las partes, pero debe ser en realidad generalmente ya con la tecnología, aquí al menos en Nuevo León, cuando llevamos una copia para cada una de las partes, hasta nos regresan las copias, porque ellos, como ya la corren vía electrónica, y en los pocos casos donde no lo hacen vía electrónica, pues ellos yo creo que prefieren hacer el gasto, imprimirla a ellos y correrle traslado a la parte, ¿verdad? Pero ya no regresan las copias. Entonces, generalmente, y ya eso de que se haga una eh, copia para cada una de las partes, pues bueno, uno la lleva y ya si se la regresan, pues ni modo. Pero bueno, entonces te le dan copia vista a la parte, a la contraparte también, ya sea a la víctima, si es el imputado, o al quejoso, si la que promovió es la víctima, y tiene también, en este caso para la apelación adhesiva, de hecho, 3 días. A partir de recibido el traslado, tiene 3 días para hacer la apelación adhesiva, para adherirse a la apelación. Y esta misma se puede hacer eh, manifestar cuestiones en contra para que no se, para que no se, para que se confirme la resolución o también se pueden hacer alegaciones para robustecer la resolución del juez de control, del juez de juicio oral o del tribunal. Se corre uno, traslada uno a las partes y ya una vez notificadas a las partes y que corrió el término para promover la apelación, entonces ya se manda al tribunal.
¿Qué pasa si se le manda antes de que ya la hayan vencido a todos los 3 días? Pues el tribunal la regresa. Y una vez admitida el tribunal, si ya alguna de las partes pidió la audiencia que le refiero, es que se fija, dice el código 5 días después de admitida, ya fija para una audiencia, aunque a veces no creo que se tenga que ser tan riguroso. Y luego también, si no, la puede ser el juez, algunos jueces la hacen de oficio, cuando lo consideran necesario para dar esa oportunidad a las partes y respetar la garantía de audiencia. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita. ¿Tienen alguna duda? O sea, de manera similar que como que con las etapas anteriores no se puede sacar información nueva en, en la apelación en este caso. O sea, y viceversa se puede apelar si la otra parte puso, o sea, trajo o reclamó algo que no se había mencionado anteriormente. ¿Es correcto? Depende de que sea ese algo. Puede ser que sí se puede en la apelación. Se refiere a la apelación o en la audiencia. Perdón. Ah, o sea, por ejemplo, si en la audiencia se refiere a una información que ya no tendría que, o sea, nueva, porque, bueno, más o menos voy entendiendo en las etapas anteriores que el contrainterrogatorio, por ejemplo, no puede traer información nueva. O sea, si todo se saca en el interrogatorio y luego en el contrainterrogatorio ya no puede sacar nada nuevo y ni tampoco en no recuerdo el término, creo que es recontrainterrogatorio. Y de manera similar también, o sea, si la otra parte saca a relucir información nueva, ese es un motivo para apelación. Y mi segunda pregunta es si en la apelación se puede, se puede sacar a relucir información nueva o Este, sí. bueno, aquí la cuestión con respecto al contrainterrogatorio, un paréntesis, el código en el Código Nacional de Procedimientos antes tenían un sistema donde, y creo que eso también es en otros países, creo que en Colombia, este, tienen tienen una regla donde hace la parte que ofrece la prueba, hace un interrogatorio. Luego, el contrainterrogatorio solo puede versar sobre las preguntas que se hicieron en el interrogatorio. Pero aquí ya eso se reformó, creo que fue en el 2016, se reformó y ahora en el contrainterrogatorio se puede hacer, se permite el código hacer preguntas, no cualquier pregunta, pero preguntas relacionadas a los hechos, aunque no fueran, no fueran parte del interrogatorio o del interrogatorio directo, de la examinación directa. Luego está lo que dice usted, compañera. Está el Ok, contrainterrogatorio y luego la fiscalía tiene, o la contraparte tiene derecho le llaman reinterrogar. Y esa le ujú, llaman reinterrogar porque en ese tampoco se pueden hacer, no debe proceder las preguntas sugestivas. Este, en ese reinterrogatorio le puede hacer únicamente preguntas que fueron motivo del contrainterrogatorio. Y así la parte, si le va a seguir la parte, también a contrainterrogar deben ser sobre esa última parte. Pero en el primero sí se puede. Pero bueno, entonces está su pregunta. ¿Puedo sacar cosas nuevas en lo que es la apelación? Pues depende qué cosas nuevas que nos hayan alegado. Porque hay cuestiones que ok, pueden ser de oficio y que aunque no la haya alegado alguna de las partes, la, la parte se puede, ahorita lo vamos a ver en algunas partes posteriores, el tribunal, hay algunos cuando se violan derechos fundamentales o derechos procesales, sí lo puede hacer valer algo nuevo, la defensa. Pero me ok. llama la atención, que es nuevo, si es algo que no se vio en la audiencia ni nada, una prueba que no se vio en la audiencia, hay
creo que lo normal sería que que no se vaya a admitir, o sea, que se le vayan a declarar infundado ese agravio porque no fue parte del juicio. Si fue una prueba que nos ofreció o además hay que acordarnos también, lo que no está en la audiencia no está en el mundo. Lo, esto como decían los romanos, ¿no? Los romanos decían, lo que no está en el expediente no está en el mundo. Y esto se traduce acá, se traslada acá, y ya, pues todavía los romanos no tienen, no estaban en este sistema acusatorio, pero bueno, se traduce en lo que no está en la audiencia, no está en el mundo. Por eso es importante que todo lo que queramos agregar o que lo pongamos en audiencia, aunque a lo mejor no lo declaran infundado el juez, porque así va a ser forma de recurrirlo. Porque en el fondo lo que procede contra la sentencia es la apelación. No hay otro recurso que procede. Puede proceder el recurso de revocación contra cuestiones de ahí internas, contra a lo mejor contra el desechamiento de una prueba o contra el desechamiento de una objeción, pero creo que ya dice que ya hay criterios que dicen que también procede contra ya se hacen valer en la sentencia definitiva, ese tipo de procesos. Sí, espero haberle contestado su pregunta, compañera. Sí, muchas gracias, doctor. Ok, ok. Entonces, bueno, entonces ya tenemos esta parte. No sé si alguien más tenga preguntas. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, tenemos esta audiencia que hay y esta audiencia, la resolución de la apelación también se debe hacer por escrito y normalmente es por escrito. Cuando hay esas audiencias de las que les comentaba hace unos momentos, los jueces, los magistrados la hacen, pueden dictar la audiencia en ese mismo momento o simplemente escuchar a las partes y dictar la audiencia 3 días después, dictar la sentencia 3 días después, ya sea en audiencia o dictan otra fecha para audiencia o por escrito. Entonces después tenemos, eh, a ver, ya podemos continuar, compañera, con la siguiente diapositiva. Entonces, entonces luego está el dictado de la sentencia, pues cuándo a quién le corresponde eh, mm, a quién le corresponde la carga de la prueba, pues a la misma fiscalía, la parte acusadora. Entonces, ¿cuándo dicta condena el juez? Cuando hay más allá de duda razonable, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Cuando más allá de duda razonable, en unos libros que leí de Estados Unidos, dieron esta resolución, esta definición, aunque muchos lo discuten de que qué es la duda razonable y cuándo es más allá, cuál es el estándar. Pues cuando las cosas no pudieron haber sido de otra forma, más que como lo dijo el Ministerio Público. El estándar en una sentencia, pues es distinto al estándar de una vinculación a proceso, que ya sabemos que en la vinculación al proceso es un estándar de probabilidad. Luego, cuando hay violaciones al debido a proceso, este, ahí también las puede estudiar de oficio el tribunal y aquí está, y dictar la reposición del proceso. Es violaciones graves al debido a proceso, así lo dice. Ese es el artículo 80. Si quieren verlo, dice, cuando el recurso de apelación se interponga por violaciones graves al debido proceso, su finalidad será examinar que la sentencia se haya emitido sobre la base de un proceso sin violaciones a derechos de las partes y determinar si corresponde, cuando resulte estrictamente necesario, ordenar la reposición de actos procesales en los que se hayan violado los derechos fundamentales.
Y luego está la materia del recurso en donde señala de qué se va a resolver, este, y dice que las violaciones a derechos fundamentales se deben de reparar de oficio a, a favor del sentenciado, las violaciones a los derechos fundamentales. Entonces, luego aquí está luego la parte que les digo cuando se hace la reposición del procedimiento, que es algo que suele suceder, que es en el artículo 482. Y ahí vienen numeradas las causales, son varias y por ahí por cuestiones de tiempo no las vamos a abarcar hoy, pero pues son creo que fáciles de entender, son de la 1 a la 6. Entonces, son 6 causales de reposición. Las más comunes son que están reponiendo mucho los juzgados, los tribunales colegiados, los salas, ya sea colegiadas o unitarias, es cuando el defensor no pone o el asesor victimológico, asesor jurídico, no dan su cédula profesional, no dicen si está registrada su cédula y no se cerciora el tribunal si está este, registrada. Entonces, por eso es importante que aunque ustedes sean abogados, aunque ya lo conozcan el juzgado, y aunque sean incluso defensores públicos, dar el número de cédula en la audiencia de juicio oral y precisar al juez. Si mi número de cédula es tal, ujú, y la tengo inscrita en el registro de profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Y luego ya el tribunal ahí lo checa en juicio oral y checa si tienen la cédula. Y si la tienen, pues ya no pasa nada. Normalmente los abogados que llegan a esa instancia de juicio normalmente tienen la cédula. ¿Por qué esto es importante? Porque luego de hecho, a veces en la reposición, a veces como estamos en apelación y nuestros compañeros defensores, a veces no lo hacen. Yo cuando estaba en proceso, a veces no lo hacía porque dábamos por hecho de que como ya le habíamos dado al principio la cédula, ya no requeríamos dar la cédula. Pero ojo, porque luego viene la, el juicio, y si no lo hacemos en juicio, que pues tienen que reponer el procedimiento, aunque sea, lo están haciendo las salas porque por ahí de 2020 lo empezaron a hacer las salas porque los colegiados empezaron a reordenar la reposición del procedimiento porque el defensor no decía su cédula, aunque la había dicho en el inicio del proceso y había llevado ya toda la audiencia, pues no la había dado acá y pues en el juicio y pues ordena la reposición del procedimiento. Este, entonces la ordena de oficio el tribunal. La ordena y pues obviamente que la ordena para que únicamente el tribunal se cerciore si el abogado a la fecha de la audiencia ya tenía la cédula profesional inscrita. De hecho, cuando hacemos los amparos, a veces me tocó hacer amparos donde yo era el defensor, en juicio, y en la apelación nos llamaba el tribunal para que dijéramos si teníamos la cédula y que la fuéramos a señalar, para que cuando llegara al juez al tribunal colegiado, pues ya estaba integrado el expediente en ese sentido y se había cerciorado de que en la fecha de los hechos de la audiencia, pues ya teníamos la cédula profesional. ¿Hay alguna otra duda? Ah, ok. No sé, es que a lo mejor están haciendo las preguntas por escrito, yo no he visto ni una. Ahorita acabo de ver una de la licenciada Zenaida. No sé si pueden ponerla en pantalla. Sí, sí. Ok. Eh, bueno, puedo leerla. Dice, se puede interponer el recurso de queja en contra de una sentencia definitiva desde que se le formula de imputación o desde la audiencia de juicio oral. Ok, ahí no entiendo un poco la pregunta, si gusta hacerla de forma, por el micrófono, compañera Zenaida. Sí, licenciado. Lo que pasa es que la licenciada, también tomó en cuenta las dos últimas de otra persona.
Ah, ok, Ah, ok. Yo solamente le pregunto, que si se puede una interponer el disculpa. recurso de queja en contra de una sentencia definitiva y ya habiendo sido, me faltó agregarle, ya habiendo sido ejecutoriada. Ay, se me hace que ya, si ya está ejecutoriada, pues lo más posible es que se las van a desechar, se las van a desechar. Yo creo que no, no, digo, lo único que podría hacer, compañera, es que no la notificaron o una cuestión así y dicen, yo me acabo de notificar, me acabo de haber enterado, no fui legalmente notificada. Por ejemplo, yo señalé mi domicilio en la misma audiencia, señalé un nuevo domicilio y me notificaron otro domicilio y causó ejecutoria, pero a mí me había notificado mal. Y ahí pues se hace a lo mejor un incidente de nulidad primero o se puede hacer la apelación, ya se vería, pero ese sería básicamente el único motivo. No sé si alguien tiene algún otro motivo. Yo creo que sería básicamente que eso no se notificó personalmente. Mm. Ok, aprovecho la oportunidad Sí, solamente para gracias. saludarlo, ¿eh? Un saludo, Mm, compañera. Me da mucho gusto saludarla. Ya la he visto en gracias, otros foros y en la igualmente. litigio también. Gusto en verla. Gracias, Sí, sí, igualmente. sí. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Entonces luego tenemos la resolución. Ya estamos Doctor, a la etapa de... tiene, escucho. Perdón, ¿hay alguien perdón, más que... sí, tiene otras tres preguntas, Ok. porque sí, Es que no me aparece. me A confundí ver, ahorita, una disculpa y leí tres juntas, pero dos eran diferentes. ok, ok. Bueno, tiene saludos del licenciado Florencio Velázquez. Un Eh, saludo. Luego, Ujú. una pregunta de María del Carmen Chapa, la licenciada María del Carmen Chapa. ¿En qué audiencia se debe de nombrar la cédula profesional? Ok, ok. Bueno, ahorita es que quiero poner el chat y no sé, como que no le sé mucho a esto, como estoy no puedo ver el chat. Pero bueno, este, en la cédula profesional de mayor, de mayor seguridad es ya en audiencia. Yo recomiendo que sea en audiencia, yo creo que ahí es donde debe ser. Ahí es cuando se nos ha repuesto el procedimiento, cuando se ordena reponernos el procedimiento es porque no le dijimos en juicio oral, en la audiencia del juicio oral, especialmente al principio, ¿no? Al principio, sí. Ok, Al y principio, cuando luego, empiece la audiencia, cuando se identifica, pues eso es cuando yo lo recomiendo. Digo, puede ser después o lo que sea, a lo mejor, sí, pero nomás decir, aclarar, desde tal fecha mi cédula es esta y desde tal fecha lo tengo. O sea, porque ya sería inútil reponer la audiencia, reponer la audiencia para ese efecto si ya aclaró que desde esa fecha tenía la, la cédula registrada. A ver, déjeme ver aquí, ya puedo ver el chat. A ver, sí, sí. Entonces, se puede interpretar. Luego alguien me preguntó que si desde que se formula la imputación o desde la audiencia de juicio. No, no, no. Bueno, la verdad es que aquí aclarar. O sea, para juicio, hay dos cosas que quisiera aclarar. Una es, la verdad es que desde que inician, desde su primer comparecencia ante el juez, tienen que identificarse y tiene que él cerciorarse y ustedes también informarle de preferencia a ustedes que tienen la cédula profesional registrada, especialmente si son defensores. Porque hemos visto que esa exigencia de la cédula y todo registrada, o los criterios es para los defensores y no para los ministerios públicos. Pero en fin, nosotros lo criticamos porque éramos defensores públicos y oye, pues cómo, yo soy defensor público y ya me dejaron litigar y estoy en esta área es porque ya tengo una cédula. Si para entrar tengo que tener cédula profesional. Pero en fin, ya salió el criterio que dice que ni aunque sean defensores, públicos es suficiente. Luego ok, también tenemos, entonces puede ser desde la audiencia de imputación, o desde su primer, presentación. Usted Creo que aquí hay varios defensores particulares, desde su primer comparecencia, cuando comparecen, ya sea si lo revocaron y los asignaron en la intermedia o en la ampliación o lo que sea, ahí mero, ahí dicen su número de cédula y que quede registrada. Pero cuando se están reponiendo los casos como
como sucede que el mismo juez que lleva las audiencias, un juez no puede llevar unas audiencias anteriores y luego la de juicio oral debe ser un juicio distinto al que haya llevado cualquiera de las audiencias anteriores. Entonces, por eso es que lo están pidiendo los tribunales en la audiencia de juicio. No sé si haya en la audiencia de juicio y especialmente al inicio, no sé si hay alguna duda al respecto. Licenciada María del Carmen, ok, Sí, sí. No sé si hay, según yo creo ok. que, Parece yo creo, que sí, parece que sí quedó respondida la ok, pregunta ok, que se ve en la cámara. ok, Y ok, también la licenciada Rosy Morales también tenía levantada la mano. ok, 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 Buenas noches, soy la licenciada sí, Rosy Morales. ok, Mi aporte en este sentido de la cédula profesional, como bien lo aporta usted en cuanto a que es obligación para el defensor particular o de oficio o público el decir la cédula, somos partes tanto el Ministerio Público como la defensa. Entonces ellos también estarían obligados a decir su número de cédula porque no lo acreditan. En sí, la, sí, en sí, en el sistema tradicional muchas veces no nos lo pedían, llevabas tú tu asignación, yo fui defensor de oficio muchos años, no lo llevaste tu oficio de asignación al juzgado donde te asignaban y nada más. Ibas a cubrir a los demás y en ninguno acreditabas tener tu cédula. ujú, Hasta que sí, empezamos ya los juicios, hubo un problema en la antigüedad y ya sacamos las cédulas y las empezamos a poner por práctica nada más en uno que otro juicio, pero lo legal debe ser como en materia de civil, en cada juicio debes acreditar, tener los conocimientos suficientes para poder acreditar tu participación como defensor o como Ministerio Público o asesor de víctima. sí, yo estoy de acuerdo con usted. Creo que antes no se pedía porque yo litigué poco el tradicional, pero si mal no recuerdo y me corrigen si estoy equivocado, era porque se requería persona de confianza. Entonces, como ahora ya se pide, pero también salieron criterios de que también tenía que acreditar la cédula, pero bueno, ese es otro tema, pero aquí nos resultó que yo estoy de acuerdo, o sea, porque al defensor sí le pides porque como que salió esta situación de que no porque es defensor ya es abogado. Pero pues, ¿cómo no? O sea, ¿cómo se le va a permitir a alguien que no es abogado ser defensor público en el Instituto de la Defensoría Pública si cuando no tiene abogado particular se le designa uno defensor público? ¿Le van a decir al defensor que se ponga a estudiar el último día para que traiga la cédula? No, o sea, ya lo debe tener, ya debe tener, no únicamente, inclusive en la Defensoría del Estado, para ingresar no únicamente debe de, de tener cédula, sino también conocer el sistema procesal penal acusatorio, que es lo que además piden también. A los que sean particulares, a lo mejor les ha tocado que en la primera audiencia, a veces les dicen los jueces que no los han visto, que si ya han litigado si ya conocen el sistema procesal penal acusatorio. Sí, de hecho en las audiencias te preguntan, pero como normalmente como particular te acreditas mediante un escrito donde está el nombramiento, ahí señala la cédula y la acompañas. Y si no la acompañas, te hacen que la presentes. Entonces, si ya la presenta en la fase escrita que lleva la carpeta judicial, de nueva cuenta te piden que lo hagas mencionándolo oralmente en la audiencia. Yo lo que acostumbro a hacer es que digo, ya tengo acreditado en la carpeta mi número de cédula, que es fulana de tal, y la digo. O ya protesté cargo en la audiencia anterior, o ya hice esto en la audiencia anterior, porque como obviamente se tienen que cambiar los jueces, a veces aunque protestes el cargo en una audiencia anterior, te vuelven a pedir que protestes el cargo. Y la verdad se me hace como que ocioso y pérdida de tiempo el que te lo vuelvan a pedir porque es otro juez. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que eso, bueno, esto es en la audiencia y también y a veces a nosotros como somos defensores públicos, pues como que cuando no lo hacen, si no lo hace algún compañero, no criticamos su trabajo, simplemente decimos que no se acreditó no acompañó la cédula y damos una explicación, porque ya salió ese criterio que aunque sean defensores públicos, pues también tienen que demostrar la cédula. Entonces, ¿y por qué lo hacemos? Porque si no, luego nos dicen, nos pueden decir que inadecuada defensa o que reposición de procedimiento por manera oficiosa. Pero bueno, una cosa es criticar eso, que no aportó la cédula, y otra cosa es distinta es criticar que cuando debatió, no debatió esto, no alegó esto, no alegó lo otro, eso yo creo que ya es algo distinto. Este,
Entonces, es que eso no, normalmente, bueno, yo no lo he hecho. Sí he dicho que no trae la cédula, pero nunca he dicho no, no acreditó o no, no demostró, le faltó ofrecer pruebas o esto, lo otro, eso no. Porque incluso la defensa es muy difícil evaluar cuando alguien está haciendo un buen trabajo, ¿no? Porque especialmente si no conoces bien el caso, porque pues puede ser que por estrategia no está ofreciendo pruebas o no, no hace repreguntas o contrainterrogatorio, entonces, es un poco difícil. Y más que no hay un calidadómetro, como para saber cuál es una defensa de calidad o una defensa adecuada o así. Pero bueno, en fin. Entonces, si es una defensa al debido proceso, una violación al debido proceso, pues hay la reposición y luego en el código, entonces estamos diciendo que uno de los casos de reposición es eso, no traer cédula, no mencionarla, que es como quien dice de una, de una pequeña detalle, esa es una gran tragedia, porque realmente si nuestro defendido está detenido y si creíamos que íbamos a ganar, pues órale, hay que reponer la audiencia otra vez. ¿Sí me explico? Vamos a reponerla otra vez y si se vuelve a reponer la audiencia, se vuelve a reponer todo el juicio. No, no, se vuelve a reponer nomás la audiencia y nomás en esa parte. Pero el problema no es que ya sabemos que el sentido incluso va a ser igual o puede ser el mismo, pero se repone para efecto de que el abogado y de su cédula. Entonces, pues eso parece sencillo, pero cuando está en prisión, pues él pues va a decir, oye, ya me quiero ir. Entonces luego tenemos la otra situación de la que hemos estado viendo que se repone es cuando, por ejemplo, a la víctima, en ciertos delitos, por ejemplo, dicen que por peligro, así el riesgo de la víctima, suprimen la identidad o de testigos, pero luego a veces suprimen la identidad, pero el código habla de suprimir la identidad, pero no habla porque luego a veces ponen la imagen difuminada del testigo o de la víctima cuando está declarando y no podemos ver su imagen, no podemos verlo si está siendo asesorado o no, no podemos percibir sus componentes paralingüísticos, ¿verdad? Y ponen su imagen difuminada. Y en otros casos más graves todavía les ponen la voz, la distorsión en la voz, entonces, para empezar no podemos saber si es esa persona o no. Entonces, a veces ya nos tocó casos donde el colegiado ordena reponer el procedimiento y luego algunas veces los mismos jueces ordenan reponer el procedimiento para el efecto de que la defensa pueda percibir los componentes paralingüísticos. Hay un criterio que dice hay un criterio de la Corte Interamericana que dice que bueno, me parece que se quedaron un poco cortos porque dicen que debe ser el tribunal el que puede percibir o el juez el que puede ver a la víctima, ¿sí? No el imputado o al testigo. Pero ¿por qué el imputado no lo puede ver? O sea, ¿por qué el defensor no lo puede ver? O sea, porque también se debe permitir. Lo importante es que el defensor lo vea, no tanto que el juez lo vea, porque los jueces a veces dicen, sí, yo lo puedo ver en mi cámara en una cámara de un circuito cerrado que tengo aquí y puedo ver que no lo está asesorando nadie, que no está acompañado por nadie y que le está contestando, sí, pero el principal interesado es el defensor y el imputado. Y si el imputado no lo pueden dejar por de perdido el defensor, que es el que está comprometido a ver que se respeten los derechos del imputado. Entonces, esa es otra de las causas de reposición que más frecuentes. Otra de las causas que están reponiendo los jueces es cuando, y a veces no la hacen los jueces, las salas, pero sí lo hacen los tribunales colegiados y son muy estrictos cuando los tribunales suspenden por más de 10 días. Ahí se son muy rigurosos. Cuando suspenden por 10 días, o pueden ser por más de 10 días que haya suspendido el tribunal, o cuando suspende, y eso viene en el artículo 351, cuando suspende el tribunal por causas que no son de las compañías del artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde en ese artículo, si lo pueden ver usted, ese sí es importante tomar en cuenta y si lo pueden apuntar el 351 que dice las causas de suspensión. Y porque a veces nos pasa que los jueces dicen, ¿saben qué? Voy a suspender la audiencia y voy a poner otra fecha para la audiencia, por ejemplo.
porque tengo una otra audiencia a esta hora y ya empezamos y está programada para terminar a las 12:30 y yo, perdón, y yo a la 1 tengo audiencia y no va a terminar otro testigo, entonces vamos a suspenderla. Al margen de que sea por 10 días o no 10 días que dice el artículo, no es una causa de suspensión, no aparece ahí como causa de suspensión. Ahora, muchas veces ni siquiera dicen los jueces por qué motivo suspenden o por qué motivo van a suspender esta audiencia para darle prioridad a la otra, por qué va a tener prioridad la otra sobre esta. Entonces, bueno, ese es otro motivo para reponer la audiencia y que, aunque no la haga a veces el defensor, pero esa es otra cosa que también como defensores les lo pueden poner en recurso de apelación y que se pongan muy dados en esa, especialmente si les dicen voy a diferir la audiencia, ¿por qué la hace? Pues nomás oponerse y ya si el juez dice que no la opone, no la difiere, pues ya es otra cosa, pero ustedes están planteando la base para para un recurso. Y ahí a veces no le conviene ni a una ni a otra parte, porque luego se puede reponer el procedimiento. Entonces, bueno, ¿cuál es el contenido de la sentencia? Pues es las partes, señalan quién es el recurrente, primero señalan si hubo o no violaciones al procedimiento, porque la rechecan de oficio, y luego revisan en- que el defensor, por ejemplo, sí tenga la cédula y hacen ahí el razonamiento de que sí tiene la cédula. Y como dice usted, compañera, que al Ministerio Público no le piden, pero por ejemplo al asesor jurídico sí le piden que diga su cédula. Este, y bueno, entonces luego se repone luego tiene esa parte considerativa, luego tiene la parte considerativa, donde no siempre, no tienen que transcribir los conceptos de violación, los agravios, perdón, no los tienen que, que, que reproducir o que transcribir, pero sí tienen que hacer alusión a ellos y los tienen que contestar puntualmente cada uno de ellos. Entonces yo recomiendo que se haga un agravio por separado, ¿verdad? Por cada violación que consideren ustedes, hagan un agravio por separado. Eso es de cuestión de técnica. Aunque aún y cuando no sean por separado, si hacen el agravio y tiene características de agravio, por decir, si lo hicieron de forma silegística o si justificaron la causa a pedir, aún así el tribunal lo tiene que atender, ¿verdad? Entonces después declara si es fundado, por qué es fundado, y luego ya dicta la parte considerativa, que es la más importante de la sentencia, la cual le ponemos más atención y ahí hace los razonamientos, donde atienden los alegatos de las partes y si hubo recurso de revisión adhesiva, también se hace un razonamiento y luego ya se dicta la resolución, ya se dicta la parte resolutiva, los puntos resolutivos donde señalan si van a confirmar o si van a modificar, para qué efectos se modifica o si se repone el procedimiento, ¿verdad? Entonces, pues básicamente eso es todo. Creo que me parece que es un tema que se puede tanto extender como cortar más, pero bueno, quisiera aprovechar este tiempo, ya nos excedimos un poco para ver si hay dudas, aclaración o comentarios. Si gustan, si tienen algún comentario, alguna duda que les quede, este es el momento para poder levantar la manita de Zoom o directamente abrir el micrófono. Por mi parte, creo que fue muy enriquecedora. Muchas gracias por todos los tips. Siempre la discusión también es muy fructífera de aprender de las eh, experiencias de cada uno y de las preguntas de los demás también. Eh, Lisa María del Carmen Chapa, considero que sí deben exigir a los MP a mencionar su número de cédula. Y muy buena charla. Salud.
Gracias, Muchísimas gracias. gracias. Yo también coincido con la compañera. Habría que empezarlo a hacerlo en las apelaciones, ¿verdad? O en los recursos. Oye, ¿por qué el Ministerio Público no? Porque bueno, se considera que creo que la explicación que han dado es que el Ministerio Público se considera un órgano técnico, ¿verdad? Este, y bueno, creo que lo que puede pasar para nosotros como defensores públicos, como digo, ya haces un examen para ingresar, puede ser con particulares no sea lo mismo porque no tienen conocimiento el tribunal de que haya una, un cuáles son sus conocimientos, especialmente si no los han visto antes. Realmente de repente van particulares, también a veces que son muy buenos, que no los conocemos y resultan ser muy buenos abogados que tuvieron mucha preparación, pero no les había tocado tener casos. Este, y hay, pues, digo, hay abogados que tampoco son tan buenos, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, hay que tomar en cuenta que no únicamente se requiere tener la cédula, sino también se requiere tener conocimientos del sistema procesal penal acusatorio. Pero bueno, si no hay más, me La pongo de licenciada, orden. Ok, sí, perdón, escucho. la licenciada Sí. Rebeca Mendoza, muchas gracias, doctor, muy enriquecedora, felicidades. La licenciada Susi, de igual forma, felicitaciones y gracias, doctor Julio Balandrán, por compartir sus conocimientos. Buenas noches para todos. Yo Ok, tengo una pues, última, sí, perdón, escucho. tengo una última pregunta, no sé si sea un poquito sacada de las películas, eh, pero, por ejemplo, no sé si alguna vez se haya dado un caso o algo así de suplantación de identidad de algún, o sea, que alguna persona quiera entrar a defender a alguien haciéndose pasar por Ministerio Público y pues no le van a pedir su cédula. Ah, ok. O sea que pues ahí lo que hay la defensa, la acción privada por particulares que procede en algunos casos. Pero eso es algo distinto al Ministerio Público, porque si es Ministerio Público normalmente dicen, no nos ha tocado que alguien se ostente como Ministerio Público y no lo sea, no nos ha tocado, como le digo, ya como defensor público te enfrentas a todo tipo de personas, Ya, pero aún así no nos toca a alguien que sea tan descarado en ese momento. ya, Creo que una vez nos pasó que un particular no era nadie del grupo, pero que sí dijo su cédula y no tenía cédula. Estaba diciendo la cédula de su novia o ah, de su esposa. Una sí, pero al revés no me ha tocado. Sería mucho más complicado que alguien que no sea Ministerio Público se ostente como Ministerio Público, porque pues, para empezar es decir la unidad y todo demás sería un delito muy grave y como lo hacen audiencias sí correría responsabilidad. ya. Eh. Pero bueno, hasta ahorita También, no nos ha tocado así. Como les digo, nos tocó una vez con un defensor que no era abogado y que dio con la cédula de su esposa. ya, lo más parecido que ha sucedido. El licenciado Ildefonso Pérez dice gracias, doctor, por compartir sus conocimientos y la licenciada María del Carmen Chapas tienen que decir es el número de gafet y de empleado de los ministerios públicos, ¿cierto? Pues no hay una disposición que así lo diga y aquí en Nuevo León no me ha tocado que les pidan número de gafet, ni número de empleado, ni nada. Lo que sí dicen normalmente lo dicen y a veces incluso ya los últimos, pues ni dicen, pero a veces ni eso, porque normalmente dicen qué unidad de investigación son, si son titulares de la carpeta o si están cubriendo, así. Ya, Pero pues ya nada más dicen Ministerio Público, agente del Ministerio Público y ya. Que me parece que eso está porque ya me empecé a dar cuenta de eso más cuando estoy haciendo los amparos. Pues cuando estamos señalando que tercero perjudicado, esto, lo otro, este, ahí a veces sí les ponemos, nos llaman, oye, espérate, no dijo el Ministerio Público de quién era y no sabemos ni cuál es el titular ni cuál no, porque nomás dijo que era Ministerio Público y ya. Entonces ahí está ese detalle de que sí sería bueno exigir un poco más. la licenciada Rosy Morales también tiene un comentario.
Ok, Sí, adelante. es sobre el mismo tema, en el sentido de que solo dice el Ministerio Público adscrito a tal unidad, pero no dice número, no dicen cuál es su sede ministerial, y eso también confunde porque lo están cubriendo, no sabes si es titular de la carpeta efectivamente, y no tienes ni número de carpeta de investigación, no tienes el NUC, no sabes en qué sede ministerial está, y como particular te dificulta el que puedas tener acceso a ir o a visitar para que te den la carpeta para imponerte, porque muchas veces ni te lo quieren abrir en la carpeta de investigación virtual y te hacen dar muchas vueltas para darte las constancias. Es bien complicado, deberíamos de los operadores que estamos en esto, particulares o públicos, estar solicitándolo en el momento de la audiencia para que el juez los exhorte a que te digan en qué sede están y qué número de unidad tienen asignada. Ok, sí, sí, sí. Sí, pues debería ser así, pero eso yo creo que va a ir cambiando a como se vayan haciendo las apelaciones y los recursos y se vaya señalando también en las audiencias también, que como defensor puede decir, señoría, solicito el Ministerio Público especifique en qué unidad está, ¿verdad? Porque luego también eso puede traer reposiciones del procedimiento, que la víctima diga, yo no conozco a este Ministerio Público, nunca me habló conmigo, no era el titular, y luego se puede ordenar reponer el procedimiento. Te atienden 4 o 5 ministerios públicos que ninguno lleva la carpeta porque la están cubriendo, porque tiene otra audiencia, porque tiene otra cosa. Entonces, sí te dificulta, y a nosotros como particulares no nos quieren dar la carpeta virtual, como a ustedes se la dan en el correo en automático, se la mandan y les dan el acceso a la carpeta. A nosotros no lo quieren hacer. ¿Por Es qué bien no? complicado. ¿Por qué no les da la gana? Dicen, no, es que esta es tengo una que es de feminicidio y secuestro agravado. No me la quieren dar. Pero casualmente en la que me dieron, sí la tiene el defensor público, que al principio sí la llevó él y después la tomé yo, y no me la dan, me la dan en una USB. Lo digo, es que yo la quiero virtual y la quiero en físico. No es que, o una o la otra, no señorita. Si tu sistema se cae y yo quiero ver mi carpeta, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces quiero las dos y no les gusta. Pues no, ahí había que ver si hay la obligación de que la den por los dos medios, ¿no? A nosotros nos la dan o de una o de otra, no la dan por los dos. Yo prefiero más la escrita, ¿verdad? Pero pues ya cuando te la dan virtual, pues ya ni modo. Yo de todas maneras, cuando me la dan virtual, yo la imprimo, porque yo trabajo mucho más por escrito. Y no creo que haya una obligación de que lo den por dos. Habría que checar eso, compañera. Habría que checar a ver si hay la obligación de hacerlo por virtual y por escrito. Estaba iniciando el proceso, batallamos mucho para que nos dieran las copias y a veces había problemas ahí de que, oye, no me dieron las copias y se enojaban los jueces con nosotros, pues que son las 2 de la mañana y cómo me dices que no te han dado copia. Pues no, yo se la pedí, pero no me la dieron, ¿verdad? En Entonces, el 2004 teníamos que llevarles los paquetes de hojas para que nos dieran las copias a fiscalía porque no tenían hojas. Wow. Imagínense. Pero bueno, eso ya es historia. bueno, compañeros, no sé si hay alguna otra duda, aclaración o comentarios, porque creo que nos pasamos un poco. Sí, doctor, pero se va muy rápido con la discusión. Ok, ok. Bueno, entonces, para cerrar, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y compartido sus experiencias y conocimientos el día de hoy. En representación de la maestra Sandra Luz Castillo, presidenta fundadora de este colegio, hago entrega del reconocimiento eh, hacia usted. El Colegio de Profesionales Promotores de la Cultura de los Derechos Humanos otorga el presente reconocimiento al doctor Julio César Balandrán Guajardo en agradecimiento por sus valiosos aportes, conocimientos y experiencias compartidas en la ponencia Recursos aplicables en contra de la sentencia, en el marco del ciclo de conferencias en torno al sistema penal acusatorio, llevado a cabo de manera virtual el día 20 de noviembre de 2024. Firma la licenciada Sandra Luz Castillo Hernández, presidenta fundadora. Y bueno, muchísimas gracias por, eh, por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los asistentes y de igual forma por las participaciones que siempre son muy, muy enriquecedoras. Gracias a usted, doctora. Gracias a usted, maestra, y gracias a los compañeros por acompañarnos. Espero les haya sido de su utilidad. Espero nos veamos en otros foros. Y bueno, que espero que esto sea enriquecedor y que sigan
yo puntualizaría mucho lo del el término del recurso de apelación y si cuando no tengan resolución favorable, no le piensen mucho y más que todo, preséntenlo, porque como les digo, esa es la puerta para el amparo directo. Sí. Ok, Muchísimas Gracias, compañero. gracias. doctor. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches a todos. Ya me desconecto, maestra Sandra. Gracias por Muchas todo. gracias. Gusto en saludarlo, doctor. Nos vemos, Hasta los luego, gusto esperamos el mío. día de mañana. Hasta luego.